Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a revisar el concepto de análisis de sensibilidad utilizando el método gráfico. El análisis de sensibilidad se refiere básicamente a dos tipos de cambios en nuestro modelo. En principio, digamos, el primer cambio que se trabaja son cambios en el lado derecho de las restricciones y por otra parte también se realizan los cambios en los coeficientes de la función objetivo. Tenemos este ejemplo, que es un ejemplo tomado del libro de Handy Taja. Tengo una función objetivo de 30x más 20y. Tengo dos restricciones que pueden hacer referencia a la cantidad de horas disponibles en una máquina 1 y en una máquina 2. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es trazar nuestro método gráfico. Vamos a trazar nuestra región factible. Está acotada por estas dos restricciones. Entonces, de la primera restricción vemos que si y es 0, x es 4, es decir, que va a cortar por este punto, y si x es 0, y es 8. Entonces es una recta que va a pasar por 8 y por 4. De nuestra segunda restricción tenemos que si x es 0, y va a ser 8 tercios, que es algo así como 2.66, o sea que va a pasar por acá. Y si y es 0, x es 8. Entonces es una recta que va a cortar por acá y va a cortar aquí. Entonces vamos a trazar esta recta y tenemos en este momento las dos rectas que definen nuestra región factible. Dado que nuestras dos restricciones son de manera igual, tenemos que nuestra región factible es esta. El siguiente paso que debemos hacer entonces es encontrar los vértices. Básicamente necesitamos encontrar estos tres vértices y evaluarlos en nuestra función objetivo. Este vértice pues es inmediato, nuestras coordenadas son 0, 0, y si lo evalúo en mi función objetivo, pues mi función objetivo va a ser de 0. Entonces vamos a encontrar este punto y este punto y a evaluarlos en la función objetivo. Entonces el primer punto que vamos a encontrar es la intersección del eje Y con la restricción 2. Entonces vamos a decirle que vamos a intersectar el eje Y, que básicamente es la recta x igual a 0, con la restricción 2. ¿Sí? Entonces obtenemos este punto A, cuyas coordenadas son 0,2.67. De la misma forma vamos a calcular el intersecto de estas dos rectas, es decir, el intersecto de R1 con R2. Y tenemos este punto B, cuyas coordenadas son 3.2 y 1,6. Digamos que si hacemos este proceso manual, yo lo que tendría que hacer es despejar alguna variable en esta restricción y reemplazar eso que me da en la segunda restricción. Básicamente se puede hacer de esta forma o se puede resolver con un determinante. Hay muchas formas de resolver este sistema de ecuaciones. Pero pues eso no hace parte del curso, por lo que hacemos el paso de forma automática. Y por último vamos a calcular este punto, que básicamente es la intersección entre la recta y igual a 0 y la restricción 1. Bien, entonces tenemos que nuestro punto C es 4,0. El siguiente paso que vamos a hacer entonces es evaluar cada uno de estos puntos en la función objetivo. Entonces vamos a tener que z de A va a ser básicamente la evaluación de mi función objetivo en el punto A. ¿Listo? Entonces tenemos que z de A es 53.33. Vamos a llamar z de B a mi función objetivo evaluada en B. Tenemos entonces que z de B es 128 y nos falta entonces z de C. Que básicamente pues es la evaluación de la función objetivo. Es decir, si yo reemplazo C 4,0 en esta función objetivo sería 30 por 4 más 20 por 0, debería darme 120, que es lo que tenemos aquí. Bien, claramente vemos que nuestra solución óptima está en el punto B, dado que obtiene una función objetivo de 128. Si yo trazo la recta de
de mi función objetivo, obtendría lo siguiente. Esta sería mi recta, la recta en este momento de mi función objetivo. Vemos que pasa por el punto 3.2 y 1.6 y tiene un z de 128. Lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a analizar los cambios en las diferentes restricciones. Para esto entonces voy a utilizar la restricción 1 inicialmente y voy a cambiar este lado derecho en una unidad. Si yo cambio este lado derecho en una unidad, tendría que mi ecuación ya es 2x más y menor o igual a 9. Entonces voy a escribir esa nueva restricción y voy a llamarle R1, R1, R1 prima. R1 prima va a ser 2x más y menor o igual a 9. Okay, perdón, igual a 9. Vamos a trazarla como una igualdad para que me trace la recta. Y entonces obtengo que esta recta se desplaza y se convierte en esta nueva recta. Entonces lo que me interesa calcular en este momento es el nuevo punto que sería mi nueva solución óptima. Es decir, si yo muevo esta recta, ¿cuál sería esta nueva coordenada de este punto? Entonces, pues básicamente lo hacemos de la forma anterior. Vamos a llamar ese punto, vamos a llamarlo B' y B' va a ser igual a interseca de R1' con R2. Tenemos entonces nuestras coordenadas de B'. Vamos a mostrar esas coordenadas de este punto y vemos que son 3.8 y 1.4. Ahora lo que vamos a hacer es calcular nuestro z en B'. Vamos a calcular nuestro z en B' y esto va a ser igual a perdón, aquí me quedó algo mal, tenemos que en B' va a ser 142, es decir, mi función objetivo en este punto es 142. De hecho, si yo corro mi recta, vemos que mi recta de mi función objetivo la llevo a 142, vemos que va a cortar exactamente por ese punto. ¿Okay? Para calcular entonces el delta de esto, yo aplico la siguiente ecuación. Yo digo, ok, básicamente tengo que es la función objetivo, es decir, el z de mi B' menos el z de mi B, y todo esto va a ser dividido entre el cambio del lado derecho, es decir, el lado derecho de la restricción antes de modificarla, perdón, una vez modificada, y el lado derecho que tenía antes. Como aumentamos en una unidad, pues básicamente va a ser de 9/8. Esto me genera entonces un valor de 14. ¿Qué significa este valor de 14? Que por cada unidad que yo aumente esta restricción, este lado derecho, mi función objetivo va a cambiar en 14. A esto se le conoce como precio sombra. Cada restricción entonces tiene asociado un precio sombra y se calcula de la forma como lo acabamos de hacer. Vamos a calcular entonces cuál sería el precio sombra de mi restricción 2. Precio sombra por mover una unidad a la restricción 2. Y para eso entonces vamos a mover esta restricción 2 una unidad y vamos obviamente a compararla con la restricción original número 1. Para esto entonces tengo lo siguiente. Tengo R2', va a ser igual a x más 3y igual a 9. X más 3y igual a 9. Entonces nótese que ya he desplazado mi restricción 2 una unidad. Entonces lo que necesito saber entonces es el nuevo óptimo que se va a desplazar a este punto. Nótese que tengo
mi nuevo óptimo, si yo muevo una unidad de esta restricción, se va a desplazar a este punto. Voy a calcular entonces ese valor. Y ese valor voy a llamarlo ZB''. Vamos a llamar ese punto B'' primero. ¿Listo? Entonces, B'' va a ser igual a interseca de R2' con R1. Tenemos entonces esto. Vemos que B'' es 3.2. Decimos que nos muestre las coordenadas y tenemos que es 3.2. Una vez obtenido este punto, entonces vamos a hacer el mismo paso que hicimos anteriormente. Vamos a calcular cuánto es el Z de B''. Y esto va a ser igual a la función objetivo evaluada en B''. Tengo esto, tengo que mi Z es 130. La Z en este punto es 130. Entonces, básicamente, yo voy a calcular el precio sombra de mi segunda restricción. Para esto entonces hago ZB'' menos ZB, y entonces esto me da igual 918. Tenemos que esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a 2, porque CB'' es 30 y ZB es 128. Entonces me daría 130 menos 128 dividido 1 me da 2. Vamos a escribir aquí precio sombra de la restricción 2. Y aquí vamos a hacer la aclaración. Precio sombra de R1. Pues tenemos que el precio sombra de la restricción 1 es 14 y el precio sombra de la restricción 2 es 2. Vamos a revisar un aspecto adicional. Tengo esos dos precios sombra, pero resulta que a mí me interesa saber, voy a remover un poco estos puntos para claridad. Me interesa saber hasta dónde puedo mover yo mis restricciones, es decir, esta recta, hasta dónde podría llevarla para que se siga manteniendo ese valor de 14. Entonces, tenemos que la restricción 1 es 14, entonces esta restricción hasta dónde podría moverla yo para que se siga manteniendo ese 14. Entonces, pues la intuición me indica que yo esta restricción podría moverla a lo largo de toda esta recta y se va a conservar ese 14. Entonces, el límite inferior sería este y el límite superior sería este punto. Ok, entonces para hacer eso, pues básicamente para calcular esos límites, lo que tenemos que hacer entonces es evaluar este punto en mi restricción 1 y evaluar este punto en mi restricción 1 para calcular los límites. Entonces, si yo hago eso, encuentro que el precio sombra de la restricción 1 podría moverse entre, digamos, 2 voy a reemplazar este punto de 0.65 en mi restricción 1, que es 2x más y. Entonces tengo 2.65 y esto me daría el límite inferior en el que se va a conservar este 14. Entonces, que esto es básicamente 2.65. Y por otro lado, voy a reemplazar este otro punto, el punto 0,8, en la misma restricción para calcular el límite superior. Entonces tengo 2 por 8 más 0. Este me daría el límite superior, que es igual a 16.
Esto lo que me indica es este valor del lado derecho podría moverse entre 2.65 y 16 y se va a seguir conservando este precio sombra. Por otra parte, si este valor se sale de este intervalo que estoy calculando aquí, yo ya no puedo decir absolutamente nada sobre este precio sombra, tendría que hacer cálculos adicionales para poder encontrar la solución. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el precio sombra 2. En este caso, esto lo que implica es mover esta restricción a lo largo de que yo esta restricción podría moverla máximo a este punto y podría moverla máximo a este punto para que se siga conservando ese precio sombra. Es decir, la puedo mover mientras esté en contacto con esta recta que está aquí. Entonces, esto me indica que mis límites están dados por el punto 0,8 y el punto 4,0. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular estos intervalos para el precio sombra 2, para el precio sombra de la restricción 2, pero en este caso pues voy a evaluar estos puntos obviamente en la restricción 2. Entonces voy a modificar esto de la siguiente forma. En este caso tendría 0 más 3 por 8. Nótense que este es 0,8, la evaluación de este punto. Esto me daría el límite superior, por lo tanto esto me da 24. Y si evalúo en este punto 4,0 tendría 4 más 3 por 0. Esto me daría el límite inferior, que básicamente me daría 4. Entonces, esta segunda restricción puede moverse entre 4 y 24 y este va a seguir siendo el precio sombra de la restricción. Pero ¿qué connotación tiene el precio sombra? Nótese que el precio sombra tiene unas connotaciones económicas en términos del problema también. Es decir, esto es el incremento en mi función objetivo por el incremento en una unidad en el lado derecho de esta restricción. Entonces, si yo paso de 8 a 9, mi función objetivo va a pasar de 128, que era originalmente, a 142. Pero en esa lógica, ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar por esa unidad adicional? Pues estaría dispuesto a pagar máximo 14. De lo contrario, empezaría a perder dinero. Y nótese que estos incrementos puedo hacerlos mientras esté en este rango. Si este valor pasa de 8 a 17, pues se sale de este rango que tengo aquí, por lo tanto ya no puedo decir absolutamente nada sobre este valor. Bien, voy a dejar este video aquí y en el próximo video vamos a ver qué pasa cuando cambio los coeficientes de la función objetivo.